tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. El gobierno de Paraguay anunció su decisión de cerrar las fronteras para evitar contagios por el coronavirus. En nuestro segmento En Contexto ofrecemos un análisis sobre la afectación que trae la economía, la baja de los precios del barril de petróleo, la guerra comercial y el coronavirus. Y se revela cuánto sería el monto del impacto económico negativo sobre el PIB de Japón tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En Economía 360, los detalles. Comenzamos con esta información. Paraguay cerró todas sus fronteras para contener el flujo de personas que puedan estar contagiadas por el coronavirus. Esta medida fue anunciada por el gobierno nacional este mismo martes y establece además el cierre de aeropuertos y puertos. Sin embargo, no contempla la prohibición al ingreso de productos de primera necesidad, como lo son los alimentos y los medicamentos. Las fronteras volverán a abrirse el domingo 28 de este mes, pero las personas que ingresen deberán cumplir con su cuarentena en espacios militares que están habilitados con ese fin. El caso de los aeropuertos, quedan suspendidos todos los vuelos comerciales y privados procedentes del exterior. De momento, Paraguay registra 27 casos positivos de coronavirus y 2 personas fallecidas. Y la Cámara de Diputados de Chile rechazó la ayuda económica que sería otorgada a más de 2 millones de personas a través del bono COVID-19. El beneficio supone la cantidad de 50.000 pesos chilenos, pero los diputados exigieron al gobierno que aumente su monto y extienda la vigencia, ya que no se puede determinar cuánto durará la crisis sanitaria en ese país. Por su parte, el diputado socialista Manuel Monsalve señaló que la crisis por coronavirus podría durar 3 meses y por lo tanto el bono debería ser otorgado por 3 meses y no por una vez. Agregó que los 12.000 millones de dólares que implica este paquete de medidas económicas, el bono cuesta 130 millones de dólares, siendo solo el 1% que el gobierno está destinando a los trabajadores sin contrato. De acuerdo con el último balance de las autoridades de salud, Chile registra 176 nuevos casos de COVID-19 para un total de 922 contagios hasta la fecha. Vamos ahora a República Dominicana. Allí se están adelantando medidas en el plano económico y en materia de funcionamiento del sector estatal. Todo esto para asegurar actividades en medio del brote del coronavirus. En el marco de las medidas autorizadas por la Junta Monetaria se reajustan y reprograman deudas bancarias. En este sentido, los principales bancos de República Dominicana informaron a sus clientes una cantidad de facilidades, como la extensión a 3 meses para pagar las cuotas correspondientes al presente mes de marzo. Asimismo, los deudores reciben ofertas de hasta un 20% de descuento en sus compras a domicilio y libera del pago de comisiones de momento de realizar sus transacciones vía web. Por otra parte, el Ministerio de Administración Pública prohibió la apertura de procesos disciplinarios y la destitución de servidores públicos pertenecientes a las categorías de la carrera administrativa, de estatuto simplificado y temporales en el transcurso de la emergencia sanitaria. La disposición está contenida en la resolución número 060-2020. El Servicio Mundial de Iglesias pide levantar las sanciones de Estados Unidos contra los países como Cuba, Venezuela e Irán. Todo esto para que puedan enfrentar monetariamente el coronavirus. A través de un comunicado, la institución dijo que las sanciones aumentan la dificultad de esos países para proteger a sus poblaciones de la pandemia del COVID-19 y evitar futuras transmisiones globales. La organización religiosa añadió que cada vida se puede salvar, debe salvarse además porque consideran que todas las personas son igualmente importantes para Dios, ya sean estadounidenses, iraníes o venezolanos.
Diversas voces dentro y fuera de la nación norteamericana han demandado en las últimas semanas el fin de los castigos de Washington contra Cuba, país que enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero de casi 60 años. Vamos a sumar ahora esta información. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, agradeció a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, su solicitud a las potencias mundiales que retiren las medidas de presión económica y comerciales que mantienen sobre determinados países. Vamos de inmediato a revisar esta información a través del portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. Dice lo siguiente: el alto funcionario venezolano, mediante su cuenta en la red social Twitter, expresó que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas se suma al justo, humano y urgente clamor mundial, considerando que en este momento decisivo las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse. El reconocimiento a Bachelet viene dado por la postura asumida por esta en una nota de prensa que difundió el sitio oficial de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las declaraciones se concentran en la necesidad de erradicar las sanciones económicas unilaterales debido a la pandemia del COVID-19. Y en Ecuador, el Ministerio de Producción ofreció detalles sobre los estragos que deja la pandemia del coronavirus en el comercio y en la industria del país suramericano. De acuerdo a la cartera ministerial, el COVID ha ocasionado pérdidas valoradas en $700 millones en ambos sectores de la economía ecuatoriana. El Producto Interno Bruto del país es de $110.000 millones, mientras que la deuda pública alcanza 38.1% del Producto Interno Bruto. La economía de este país se ha visto golpeada por la caída del petróleo y se agravó por los efectos del coronavirus, que ha dejado 1.049 casos, incluidos 27 muertos. El gobierno nacional prevé utilizar un periodo de gracia para aplazar por 30 días el pago de $200 millones de intereses de su deuda, con ayuda del Fondo Monetario Internacional y también de otros organismos. Y México anunció la paralización de las actividades en 10 de las 12 plantas automotrices del país debido al COVID-19. La General Motors de México suspendió operaciones en fábricas de producción en ensamble, como establecidas en Guanajuato, San Luis Potosí y Toluca. La industria automotriz es una de las actividades económicas más importantes en México y genera más de 800.000 empleos directos. El grupo Fiat Chrysler Automóviles, con 7 plantas en este país, anunció también la paralización de las operaciones desde el pasado 19 de marzo para proteger a los empleados y también a sus familias. La fábrica Corporation Manufacturing Plant, establecida en Aguascalientes, dijo que va también a paralizar sus operaciones del 25 de marzo al 13 de abril por el impacto global del coronavirus. Vamos a establecer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. No se aparte, volvemos enseguida. Investigadores del Observatorio de Ciencia y Tecnología, que está asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, afirman que la burbuja de petróleo, la guerra comercial propiciada por Estados Unidos contra China y el brote del coronavirus están desencadenando una nueva crisis financiera mundial. A continuación vamos a presentar un análisis ofrecido por Delfina Di Lorenzo y Nicolás Malinowski.
De acuerdo a investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, el coronavirus se ha presentado a la opinión pública como el caballo de Troya del siglo XXI para desmoronar la economía mundial. El lunes 9 de marzo, denominado Lunes Negro, provocó uno de los mayores derrumbes de precio del petróleo de la historia, es decir, del 30% en un solo día, siendo la segunda mayor caída desde la Guerra del Golfo en 1991. Agregan que el fenómeno del coronavirus, sumado a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto con el aumento de la producción de petróleo estadounidense mediante la revolución del Shale, constituyen un cóctel detonante que amenazan la caída de precios de los hidrocarburos. Los países miembros de la OPEP y aliados no miembros, encabezados por Rusia, entablaron un recorte en la producción para mantener los precios, pero el diálogo finalizó sin ningún tipo de acuerdo. Desde 2017, el grupo OPEP+ mantiene un acuerdo para llevar adelante recortes de producción y así mantener alto el valor del barril de petróleo. Los países productores querían aumentar el recorte a la producción en 1,5 millones de barriles por día. Algunos miembros, como Arabia Saudita e Irán, declararon que necesitaban aliados no miembros para colaborar con el recorte de 500.000 barriles por día, pero Rusia se negó a firmar dicho acuerdo. El viceministro de Energía de Rusia, Pavel Sorokin, afirmó que el país no puede combatir una situación de caída de la demanda cuando no hay claridad sobre dónde está el fondo, y aseguró que no está en una guerra de precios con nadie. Y fíjense que este estudio realizado por Di Lorenzo y Nicolás Malinowski también señala que el coronavirus ha provocado que algunos países miembros del cartel OPEP aumenten su producción de crudo. Y esta situación traería como consecuencia posibles quiebras de las empresas energéticas de los Estados Unidos que están aplicando el shale oil. El estudio de Delfina Di Lorenzo y Nicolás Malinowski revela que el coronavirus podría provocar que la demanda china de productos petroleros caiga en más del 35% interanual en el primer trimestre. Asimismo, el análisis devela que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en un cambio de estrategia, proponen elevar la producción de petróleo un 3,5%, lo que deprime aún más el precio del crudo y agudiza la crisis del sector. Los investigadores agregan que la industria del shale de Estados Unidos estaría entre los mayores perdedores, porque incluso antes de que el coronavirus impactara sobre la demanda, había crecientes preocupaciones sobre la confiabilidad del sector, dada la acumulación de niveles peligrosos de deuda. En ese contexto, una firma internacional de abogados especializados en la industria energética señalan que solo en Estados Unidos un total de 64 compañías de energía se declararon en bancarrota durante el año 2019. Los investigadores además indican que la situación actual de la baja en los precios del crudo provocaría en Estados Unidos una caída en el precio de las naftas, que representa un ahorro de $75.000 millones anuales, lo cual beneficiaría a Donald Trump para su reelección, ya que es un impacto directo en el bolsillo de los norteamericanos. Y la directiva de la Agencia Internacional de Energía asegura que la actual crisis ejercerá presión a la baja sobre el apetito por una transición energética más limpia. Los especialistas citados por el CLAE consideran que la baja de los precios del crudo se detendrán en el desarrollo de la transición energética y la revolución verde en el mundo, ya que las economías consumidoras de energía como China, la Unión Europea, Japón y otros mercados emergentes se apresuran a explotar un periodo de petróleo y gas barato en lugar de las fuentes renovables. ¿Qué puede constituir esto? Una posible parálisis de desarrollo de las renovables y poner un freno hacia las políticas del cambio climático. La matriz energética mundial depende en más de un 80% de los hidrocarburos y esta situación retrasa las voluntades de diversificación de la misma para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de París abandonado por los Estados Unidos. Del aplazamiento de los Juegos Olímpicos en Tokio hablamos al regreso de esta segunda pausa.
Tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunciado este martes, se reveló cuánto sería el monto del impacto económico negativo sobre el PIB de Japón. Vamos a pasar de inmediato a ver cuánto es la cifra y qué están pronosticando algunos economistas al respecto. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, anunciado este martes por el coronavirus, se presenta como un duro golpe más para la economía japonesa este año. La justa deportiva, que se iba a realizar del 24 de julio al 9 de agosto del presente año y que se pospuso para 2021, tendrá un impacto negativo total de 660.000 millones de yenes, es decir, unos 5.500 millones de euros en el Producto Interno Bruto japonés de este año, según los economistas de Nikko Securities. Esto sin contar con una caída de 600.000 visitantes extranjeros que venían para el evento deportivo de este 2020, según el Ministerio de Turismo nipón. Las Olimpiadas de este año demandaban un coste de organización de más de 1 billón de yenes, es decir, unos 11.500 millones de euros por parte de los japoneses, según los organizadores del evento. Dicha factura se repartía entre la ciudad de Tokio en 597.000 millones de yenes, el Comité de Organización Local en 603.000 millones de yenes y el Estado Central en 150.000 millones de yenes. Con la pandemia del coronavirus, Japón se dirige directo hacia una recesión caracterizada por una contracción del Producto Interno en al menos 2 trimestres consecutivos. El Gabinete de Estudios Flinch Solution estimó recientemente que el PIB japonés retrocedería un 1,1% en 2020 en vez de la previsión anterior de un 0,1% por el efecto del impacto del COVID-19 en el consumo, el turismo y las exportaciones. Ahora, con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, podría aumentar todavía más esa previsión negativa de 0,5 a 0,8 puntos porcentuales. El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció un cierre completo en todo el país durante 21 días para intentar frenar los casos del coronavirus. El cierre será a partir de la medianoche de este martes hasta la medianoche del 14 de abril, siendo más estricto que el toque de queda del pasado domingo, que se dictó como una medida de distanciamiento social para todos los ciudadanos. Modi también informó que se asignaron 150.000 millones de rupias, algo más de 2.000 millones de dólares para reforzar la infraestructura sanitaria de ese país frente a la pandemia. Tras las pérdidas en la industria local, con caídas en los empleos tras las restricciones por la pandemia, el Ministerio de Finanzas dijo que pronto será anunciado un paquete económico para ayudar a superar esta crisis. Los contagiados con el virus en la India se elevaron a 519 y el número de víctimas mortales aumentó a 10, según el Ministerio de Salud. España también aprobó recursos financieros para ayudar a las empresas de este país. El gobierno español aprobó el primer tramo de avales públicos por el valor de 20.000 millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas afectadas por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, dijo que dichos avales tienen carácter retroactivo desde el pasado 18 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, y que garantizan la concesión tanto de nuevos préstamos como la renovación de los que ya estaban activos. Indicó además que servirán para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros de pagos de salarios, facturas, necesidades circulantes u otras necesidades de liquidez. También se incluyen las que se derivan de los vencimientos de obligaciones tributarias. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció un endurecimiento de las multas para quienes no estén cumpliendo con las reglas de confinamiento que fueron adoptadas por el gobierno para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus. Según ha informado el término del Consejo de Ministros, las multas irán de 400 a 3.000 euros para quienes no acaten estas normas, si bien se ha mostrado. Conte ha reiterado que de la actual emergencia solo saldrán si todos juntos cumplen con su parte. Según las cifras anunciadas por Protección Civil, en las últimas 24 horas ha habido otros 743 fallecidos, lo que eleva el total de muertos a 6.820, mientras que los casos confirmados suman ya más de 69.000, tras otros 3.612 en el último día.
La cifra de muertos ha roto la tendencia a la baja de los 2 últimos días. Tiempo de mostrar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. Vamos de inmediato a revisar la relación de WTI, $23.91 el barril y sube 2.40%. También tenemos Brent de referencia en Europa, $27.05 el barril, pierde 0.44%. La cesta venezolana, 137.8 yuanes y tiene una baja de 51.58 yuanes al cierre de esta semana. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.